Bueno, muchas gracias. Lástima la foto, ¿eh? Bueno, la próxima charla la va a presentar Ignacio Catalán, todos lo conocemos, pero bueno, yo se los comento. Él es especialista en aparato digestivo del Hospital Lavanger de Noruega, es vicepresidente del Grupo Noruego de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, representante nacional de Noruega en la ECO y es un miembro del Comité de Educación de la Unión Europea de Gastroenterología. Nosotros lo conocemos mucho a Ignacio y no deja de sorprendernos el nivel de las presentaciones que nos viene dando. Va a hablar del posicionamiento de las terapias avanzadas en este momento. Muy bien, a ver qué suerte tengo yo, de momento. Bueno, de momento agradecer a Pablo, a María Eugenia y al comité organizador de PANCO por la amable invitación. La verdad que es un honor estar aquí otra vez y disfrutar de la hospitalidad de los amigos argentinos, que es maravillosa. Yo también me la sé, la puedo dar sin, pero... Vale, pero podemos empezar... Mira, ya viene. Perfecto. A ver si me aclaro. Vale. Muy bien, estos son los conflictos de interés. Y bueno, a mí me ha tocado el posicionamiento en enfermedad inflamatoria, nada más y nada menos, que sabéis que es un reto. A mí es un tema que me gusta mucho, pero puede ser realmente difícil, tanto para el clínico que tiene enfrente a un paciente y tiene que ver qué le pone, como para el que tiene que intentar comprimir la información y hacerla amena y útil para ustedes, ¿no? Y este es un poco el reto que teníamos, pero bueno, que si Tom lo puede conseguir. La puse porque vine viendo la película en el avión y me dormí. Sé que iba de una llavecita de salvar el mundo y tal, pero no recuerdo nada más. Y bueno, las oportunidades en cuanto al posicionamiento es que vamos entendiendo mejor qué es lo que pasa. La patogenia, aunque sabemos mucho, nos falta mucho por saber, pero sabemos targets, conocemos mejor los pathways de inflamación y esto creo yo que es positivo y nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. Por otro lado, y esto me parece muy interesante, empezamos a conocer qué pasa con los mecanismos de escape. Y aquí os traigo un ejemplo que me parece muy significativo. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen resistencia al TNF que cambian el fenotipo de sus linfocitos y esto se produce por vía IL-23. Los macrófagos secretan más IL-23. La traducción es, primero, puedo medir... ¿Esto es así? Ah, no. Bueno, puedo medir estos linfocitos, identificar estos pacientes que van a tener resistencia anti-TNF y, por otro lado, quizá este paciente se beneficiaría de un IL-23 de inicio, si pudiéramos identificarlo. Y un poco creo que esta es la línea que debemos seguir para hacer una verdadera medicina de precisión que por ahora no tenemos. Este es el timeline de BEA y tenemos, por supuesto, muchas drogas, más que nunca, pero, y os quiero enseñar este estudio que a mí me encanta, que es de Maya Kayal, de Mount Sinai, que nos enseña las tasas netas de remisión. Esto es colitis ulcerosa. Cuando nos enseña normalmente los estudios, uno ve a la semana 48 o 52 solo los que respondieron a la inducción, ¿no? Con lo cual, si uno mira desde el principio por intención de tratar, las tasas bajan. Y aquí tienen ese análisis hecho, que creo que es muy bonito, y ven, por ejemplo, infliximab 34%, 20 y tantos % para Vedo, las JAKs por encima del 30%, pero 20-40%. Esa es la real, sin modificar dosis. O sea que esta es la eficacia real de un primer biológico en colitis ulcerosa y tenemos datos de Fernando Magro, de metaanálisis de Crohn, en el que a lo largo de los años, a pesar de que tenemos muchas moléculas, las tasas de remisión tampoco han mejorado excesivamente. Y luego tenemos otras limitaciones, tenemos una enfermedad muy heterogénea que se solapa con otras enfermedades inmunomediadas. La medicina de precisión, pues después de miles de millones de dólares, no tenemos ni un solo elemento, ni una sola firma microbiológica, de proteómica, genética que nos pueda ayudar a tomar decisiones. Tenemos algunas cosas que te pueden orientar, pero ninguna cosa definitiva, y esto es por falta de validación y otras cuestiones. Y luego tenemos pocos head-to-head, eso es evidente, que es lo que en realidad necesitamos. Y la situación se complica aún más cuando tenemos que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la preferencia del paciente, como si mi sistema de salud, que yo aquí también intento entender los sistemas de salud de aquí de Argentina y de Sudamérica, me cuesta un poco comprender, pero este es un factor súper importante, las guías nacionales, etcétera. Entonces, bueno, todo esto ustedes ya lo sabían y yo he asistido con ustedes a muchas charlas de posicionamiento y al final uno se queda con la sensación de, bueno, me han dicho que es difícil y que tengo que individualizar. Vale, ya lo sabía, pero ¿usted qué hace, no? Entonces, pues vamos a intentar bajarlo un poco, remangarnos la camisa e intentar ver en escenarios lo más prácticos posibles y ver cosas que a ustedes les puedan valer la semana que viene cuando vean a un paciente y tengan que decidir qué biológico poner. Y como yo lo veo es de la siguiente manera, para digamos, navegar el laberinto, empezar por aquí, con lo que tengo enfrente. Tengo enfrente un paciente que tiene una enfermedad, tengo que ver si es Crohn o colitis y si es grave y qué factores de riesgo tiene.
Luego miraré el tipo de paciente, ver su perfil, otras cuestiones que no son exactamente las nuestras y luego ver qué posibilidades terapéuticas tengo. Y vamos a seguir un poco esto para intentar navegarnos. Primero, ¿es Crohn o colitis? Pregunta fundamental, a veces no lo podemos saber, pero si es colitis tengo 2 JAKs más a mi disposición, tengo tofa y filgo, y si tengo que utilizar un IL-23 tengo mirikizumab. Si es Crohn, tengo menos opciones en cuanto a JAK y si tengo que utilizar un IL-23 tengo Risan. O sea que esta es la primera cuestión que me limita un poco y me hace ir por un lado para otro. Una cosa muy importante, si es Crohn, también tengo la opción de cirugía. Y esta creo que es una cuestión que se va hablando cada vez más y sabéis desde el IRIC y ahora con los datos y el famoso estudio de Manassi de PREDICT, el que nos dice que probablemente unos pacientes con cirugía precoz, con afectaciones probablemente ileales cortas, se puedan beneficiar y puedan tener mejor resultados que anti-TNF. Y para mí lo más llamativo de este estudio, y creo que se habla poco cuando se presenta, es exactamente lo que tienen ustedes en la parte allá con la flecha, que es que a los 5 años el 50% de los que se operaron, este es un estudio retrospectivo, no llevan tratamiento. O sea, esto se acerca a la curación de la enfermedad en un subgrupo. Este es un subgrupo muy interesante y la última vez que hablé yo con Christine Aline en Copenhague me dijo que están estudiando exactamente esos, a los que podríamos operar directamente y que no necesitarían luego tratamiento. Y este es un tema que puede ser interesante. Y luego, en cuanto a la gravedad, como decíamos, estamos como hace 40 o 50 años, supongo, y es que para ver qué paciente me va a ir mal, pues necesito datos clínicos. En la enfermedad de Crohn, pues los conocidos, si es joven, si fuma, si tiene mucho intestino delgado, si tiene una perianal, si tiene granulomas, ese paciente va a ir mal. Y si es en colitis, los pacientes con pancolitis, con úlceras profundas, jóvenes que necesitan esteroides, pues van a ir mal. Con esto me puedo hacer la primera idea, que es qué tipo de enfermedad y cómo de grave, o sea, cómo le va a ir a este paciente más o menos calculado, ¿no? Luego vemos el tipo de paciente y aquí voy a coger cosas muy concretas que creo que les pueden servir en la práctica. Primero, mi paciente se quiere quedar embarazada, pues de momento me quito 3, ¿no? Me quito metotrexate, ya no lo voy a poder usar, ni las pequeñas moléculas. Con lo cual ahí ya, si ese es un deseo, y esto creo que lo debemos tener, con estas no puedo contar. Segunda opción, mi paciente tiene extraintestinales. En este caso puede utilizar casi todo. En realidad, tanto infliximab como los JAKs, como los IL-12 y los IL-12-23. Recordad que ustekinumab en principio no sería una buena opción para los pacientes con artropatía axial. Veremos a ver si los IL-23 van mejor en ese escenario. Y Bedo y ozanimod serían mi última elección porque son los más selectivos. Aunque hay algún dato que los pacientes pueden mejorar con Bedo, por ejemplo, de artritis periférica. Este es un poco el resumen de las manifestaciones intestinales, pero que se resumen que probablemente un inhibidor de la JAK, un anti-TNF y un 12-23 te podrían valer. Y luego, obviamente, si el paciente es vulnerable, el paciente es mayor, pues iremos a lo que tiene menos riesgo y creo que estamos todos de acuerdo que probablemente ahí, en este paciente, iríamos a la famosa pirámide que nos dijo Manu, que es verdad que es un triángulo, que todo el mundo llama pirámide, pero es un triángulo de Regueiro, en la que veis que vedolizumab y ustekinumab es lo más seguro que tenemos. Y recordar, riesgo cardiovascular, mayores de 65 años, probablemente el JAK inhibidor no sería mi primera opción. Esa sería otra cuestión. O sea que podemos orientar más o menos. Esta no se suele hablar mucho, pero es el paciente mal complementador. A un paciente mal complementador, probablemente una terapia oral que tiene que tomar todos los días y ya sabes que no se tomaba la mesalacina, que no viene a las consultas, no es una buena idea. Pues a este a lo mejor lo quiero tener con infliximab viniendo cada 8 semanas o cada 6 semanas y controlarlo. Esta es una cosa a tener en cuenta. Y, por supuesto, la perianal, que aquí sí que tenemos, yo creo que muy claro que, por lo menos yo lo hago así, todos los pacientes con perianal, si se puede, combo con infliximab y azatioprina. Y si el paciente es Epstein-Barr negativo y es joven, le intento poner metotrexate. O sea, terapia combinada siempre, porque tener el trasero lleno de agujeros es lo que te destroza la calidad de vida, como todos sabéis. Y me he orientado con el tipo de paciente, ahora vamos a ver qué posibilidades terapéuticas. Y solo muy brevemente, yo creo que muchas veces los fármacos no nos van bien porque no hacemos bien lo clásico. O sea, es decir, lo de siempre, lo que todos conocemos. No ponemos la mesalacina a dosis suficientemente altas, no añadimos el tópico, no utilizamos los esteroides de manera complicada o, por ejemplo, en azatioprina, pues no utilizamos trucos básicos como utilizar split dose. En pacientes que no la toleran por intolerancia gastrointestinal, cambiar a mercaptopurina. Directamente el paciente tiene náuseas, vómitos, decimos nada, no la tolera. O añadir alopurinol, por ejemplo, si hay en casos de hepatotoxicidad. Y luego, como ya se ha comentado previamente, vamos a elegir el fármaco y podemos comparar a ojo, coger los pivotales y decir, vale, pues comparo lo que hay,
datos de la vida real, que siempre son retrospectivos y tienen sus sesgos, network meta-análisis, que ya sabéis que es comparar distintos fármacos con un comparador común, que es el placebo, en distintos ensayos, o los head-to-head, que como he comentado, tenemos poco. Así que vamos a lo práctico. Tengo este paciente con esta endoscopia fea, que es un paciente con colitis, por una u otra razón, que le quiero poner un biológico de primera línea. Yo creo que ustedes y yo también, lo que tenemos más a mano, en Noruega también me pasa, como no sé si decía Joana, nosotros tenemos que poner biosimilar de primero, a no ser que haya algo especial, por ejemplo, una artritis psoriásica y puedes poner USTE, o tienes un paciente de riesgo VEDO, cosas así, ¿no? En principio, esa sería la opción. Anti-TNF, combo sí o no. ¿Combo a quién? Pues combo a los que tengan esos factores de riesgo. Pues tú tienes una pancolitis con úlceras profundas, por ejemplo, o tienes un Crohn fistulizante, ahí para mí no hay duda. Pero podría utilizar en primera línea cualquiera de los otros fármacos aprobados. Esta es la manera un poco, digamos, intuitiva que es coger y mirar los ensayos. Aquí tenéis TOFA, FILGO y UPA comparados los unos con los otros y veis un poco la relación con placebo. Esto obviamente está sesgado porque los diseños son diferentes y tampoco hay que hacerle mucho caso, pero bueno, te orienta hasta cierto punto, ¿no? ¿Y qué dicen los network meta-análisis? Pues dicen que si empezamos con infliximab en colitis lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Como veis, infliximab es el más efectivo en la inducción. Si utilizamos 10 miligramos kilo, el mejor para la remisión endoscópica, el mejor envío NAIR, y aparece UPA, que creo que va a ser una alternativa interesante y lo comentábamos también el otro día como quizá primera línea en un futuro, ¿no? porque da muy bien. Por lo tanto, estamos aquí, ¿no? Tenemos la primera línea, probablemente un anti-TNF y azatioprina, pero podría usar VEDO-USTE, sobre todo en un paciente con factores de riesgo. Podría utilizar una pequeña molécula, o mirikizumab, que no voy a hablar mucho, pero es un fármaco también con un muy buen perfil de seguridad y de efectividad, ¿no? Estaríamos aquí. Pero sabemos que nuestros pacientes van a perder respuesta con colitis, más o menos un 10, un 15% anual de los pacientes, sobre todo si no llevan el inmunosupresor asociado, van a perder respuesta. Y aquí, navegándolo muy sencillo, y esto tiene mucho que hablar, ¿no? Pero en principio, si es una pérdida de respuesta inmunomediada, es decir, tengo anticuerpos, niveles bajos, lo que se suele recomendar es cambiar a otro anti-TNF, por ejemplo, poner la adalimumab con o sin azatioprina. Nosotros generalmente añadimos azatioprina. Si es no inmunomediada, es decir, el paciente tiene niveles de infliximab, pero no tengo anticuerpos y no está yendo bien, pues ahí viene la pregunta del millón. Porque tengo nada más y nada menos que 7 posibilidades para segunda línea en colitis, cuando me ha fallado el anti-TNF. Y la mala noticia es que utilice lo que utilice, estas son de nuevo tasas de remisión netas, las posibilidades de sacar al paciente son bajas. ¿Veis? VEDO en segunda línea, 14%, USTE 21%, TOFA 21%, ozanimod 10%, y UPA un poquito más alta. Falta Miriki y falta alguna cosa más. Pero para que os hagáis una idea, que haga lo que haga en segunda línea, no voy a tener grandes resultados probablemente. Luego, estos son con dosis estables, luego se puede intensificar, etcétera, ¿no? Esto es lo primero. Y luego, dentro de este mapa para navegar, yo os digo lo que nosotros hemos hecho habitualmente, que es, hemos usado mucho vedolizumab, porque fue el primero que entró y es un perfil de seguridad bueno y hemos tenido buena respuesta, y ustekinumab. Ahora, con los JAKs probablemente tienen esa ventaja de que no pierden mucha respuesta en bioexpuestos y tienen la ventaja oral, si el perfil de seguridad es bueno. Ozanimod en Noruega no ha salido, o sea, lo hemos presentado, pero tenemos muy pocos pacientes, no le encontramos un poco el nicho a ozanimod y veremos si etrasimod nos ayuda más. Y luego mirikizumab prácticamente no hemos empezado con él y no os puedo decir mucho. En segunda línea, ¿qué nos dicen los network meta-análisis? Pues que probablemente ustekinumab y TOFA serían los más efectivos en los antiguos, y luego en el último metaanálisis, UPA de 45, o sea, las dosis altas de UPA serían muy buenas para bioexpuestos. Y esta es una cuestión también a tener en cuenta. ¿Y qué hay de nuevo? Pues, por ejemplo, en segunda línea se presentó, esto es en la UEG, comparando pacientes con colitis ulcerosa que han perdido respuesta al biológico, es un estudio vía real de GT que compara TOFA con ustekinumab. Y el resultado es que los dos son relativamente efectivos. O sea que en segunda línea, entre TOFA y ustekinumab, probablemente podríamos utilizar los dos. Con una cosa que me parece interesante, los pacientes con fallo a 2 o más biológicos, el JAK mejoraba los resultados de ustekinumab. Y esto es algo a tener en cuenta con consecuencias prácticas, porque no es lo mismo fracasar 1 que fracasar 3, ¿no? Y esto me parece interesante. Y luego recordaros que, igual que presentó Joana los resultados, por ejemplo, de UPA, que pierden, o sea, las respuestas en pacientes que han sido expuestos a biológicos bajan, pero no mucho.
mucho menos de lo que estamos acostumbrados. Con mirikizumab, por ejemplo, veis aquí del 51 al 46 y remisión endoscópica del 64 al 50, o sea, baja poco. Lo que nos quiere decir es que probablemente tanto por lo menos los JAK1 y probablemente los JAK en general y los P19 son muy buenos fármacos para el fallo anti-TNF. Y creo que por ahí irán los tiros. Y esto completa un poco el algoritmo de colitis y USTA y TOFA es lo que nos dicen los neurometanálisis y los que tenemos quizá más experiencia. Y UPA y mirikizumab vienen como alternativas muy, muy importantes en este escenario. Y me quedan 3 minutos para el Crohn. Paciente con Crohn, fastidiado, que necesita un biológico. Primera línea, lo mismo. Infliximab más menosaza, combo a los que estén más graves en Crohn. Y hemos visto un poco los factores de riesgo que tenemos, dependerá del perfil, de que lo tolere y muchas cosas, ¿no? Aquí tenemos menos opciones. Tenemos Bedo y ustekinumab. Yo os digo así, lo comentábamos ayer, Bedo en primera línea no lo usamos mucho en Crohn y mucho menos en segunda, esa es la verdad, lo usamos mucho más en colitis. Y luego tendrías JAK inhibidores, que en este caso solo tenemos UPA y Risan, 2 muy buenos fármacos el que viene. El intervalo lo haremos luego. Espera a ver si... Ah, ya está. Vale. Bueno, pues os acabo de contar la historia, ¿queréis? Bueno, o lo acabo ya. Bueno, la cuestión, lo último que tenía que decir era acabar el algoritmo de Crohn, que si alguien lo quiere, pues lo tengo ahí, y que esas son las opciones, y 2 palabras del futuro, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos traerá el futuro? No lo sé, no lo sé. Pero yo creo que una de las cosas que a mí me vienen en cuanto a posicionamiento, primero, tendremos que saber integrar la dieta y el tratamiento de la microbiota, por ejemplo, el trasplante fecal, integrarlo ahí, separar la inducción y el mantenimiento. Ahora mismo usamos para inducción y mantenimiento el mismo fármaco, pero es probable que podamos pensar en inducir con algo muy potente, por ejemplo, un JAK, mira. Y, bueno, os traía el profile también, que está interesante, pero luego lo veremos. Y hablamos del sequence, que nos da un poco la idea de que probablemente el IL-23 sea mejor. Y esto es un poco lo que hablábamos, separar la inducción y el mantenimiento, es decir, pensar, porque ahora no se nos ocurre, pero podemos inducir a un paciente, por ejemplo, con ciclosporina y mantenerlo con vedolizumab. Podemos utilizar un fármaco muy potente para inducción y otro más seguro para mantenimiento. Y esto vamos a tener que aprender a usarlo, cómo ciclamos los tratamientos, el tratamiento combinado, que se habló ayer también, y yo creo que lo más cercano que vamos a estar, como ha hablado Yamile y Joana tenemos aquí, será la prevención. Intentar coger a los pacientes lo antes posible. Y estos son los híbridos. Y muchas gracias por su atención.